Capítulo 1. El fallo en el sistema. El sol de la mañana se deslizaba sobre el horizonte, proyectando largas y doradas franjas a través del suelo del almacén de TechVista Solutions, una empresa global de servicio completo que se especializaba en la construcción de estructuras Q30Q50, instalaciones de paneles LED, gestión de video, transmisión en línea y configuraciones de eventos corporativos. La reputación de TechVista era inigualable. Sin embargo, el día que se avecinaba pondría a prueba no solo las habilidades del equipo, sino también su paciencia, creatividad y vínculo. El equipo estaba reunido en la sala de reuniones, bebiendo café y desplazándose por sus tabletas mientras Paulo, el meticuloso gerente de proyectos, describía la agenda del día. Paulo tenía una predilección por el orden. Sus trajes afilados y hechos a medida reflejaban su atención al detalle. A su lado, Clara, la técnica de LED con una personalidad vibrante y un cabello igualmente brillante, garabateaba ociosamente en su cuaderno. A menudo encontraba divertida la meticulosidad de Paulo, aunque respetaba su dedicación. En el otro extremo de la sala, Raúl, el técnico junior entusiasta pero ocasionalmente imprudente, jugaba con un trozo de cableado. Su ambición a menudo superaba su precaución, un rasgo que lo hacía querer por algunos y exasperar a otros. Junto a él estaba Priya, la especialista en video de cabeza fría, conocida por su capacidad para mantener la calma bajo presión. Y finalmente, estaba Jona, el ingeniero senior y voz de la sabiduría en el grupo, cuya risa podía aligerar incluso las situaciones más tensas. La tarea de hoy era una de las más grandes hasta el momento: ensamblar un complejo panel LED y una estructura de escenario para el lanzamiento de un producto internacional en Sao Paulo. El cliente, un gigante tecnológico de alto perfil, no exigía menos que la perfección. El evento se transmitiría en vivo a todo el mundo. El fracaso no era una opción. El almacén zumbaba con actividad mientras se descargaban cajas de paneles LED, se enrollaban cables y se distribuían herramientas. Raúl, ansioso por demostrar su valía, se ofreció como voluntario para manejar la configuración inicial del cableado de los paneles LED. Paulo dudó, pero finalmente asintió, dándole a Raúl la oportunidad. «Solo sigue el plano», advirtió Paulo, «sin improvisaciones». Pasaron las horas y el escenario comenzó a tomar forma. Clara tarareaba una melodía mientras calibraba los paneles LED, mientras que Jona supervisaba el ensamblaje de la estructura. Priya estaba absorta en su configuración, asegurándose de que la transmisión de video fuera impecable. Todo parecía funcionar sin problemas, hasta que dejó de hacerlo. Un fuerte crujido resonó en el almacén, seguido de un apagón repentino. El zumbido de la maquinaria cesó, reemplazado por jadeos y murmullos sobresaltados. La linterna de Clara se encendió, revelando los rostros perplejos del equipo. «¿Qué pasó?», exigió Paulo, su voz teñida de urgencia. Raúl, con el rostro pálido, dio un paso adelante vacilante. «Yo creo que crucé los cables equivocados. Pensé que optimizaría el flujo de energía. Pero, ¿qué hiciste?». La voz de Paulo se elevó, su compostura habitual resbalando. «Raúl, este es un evento multimillonario. ¿Te das cuenta de lo que está en juego?». «Oye, gritar no resolverá nada», interrumpió Priya, su tono firme. «Evaluemos el daño primero». Jona asintió, ya moviéndose hacia la red eléctrica. «Tiene razón. No señalemos con el dedo todavía. Raúl, muéstrame exactamente lo que hiciste». El equipo se amontonó alrededor de la red eléctrica mientras Raúl explicaba sus acciones. El ceño de Jona se frunció mientras examinaba la configuración. «No es solo la red eléctrica», murmuró. «La sobrecarga podría haber dañado también el sistema de paneles LED». Clara gimió, pasándose una mano por su cabello de colores brillantes. «Genial, simplemente genial. Y tenemos un horario apretado». Paulo se pellizcó el puente de la nariz, tratando de reprimir su frustración. «Bien, necesitamos soluciones. Jona, ¿puedes arreglar la red eléctrica?». «Lo intentaré, pero llevará tiempo», respondió Jona. «Clara, revisa los paneles en busca de daños». «Priya, mira si los sistemas de video están afectados». Raúl hizo una pausa, su voz suavizándose. «Quédate conmigo. Me ayudarás a arreglar esto». Raúl asintió en silencio, la culpa escrita en todo su rostro. Mientras el equipo se dispersaba para realizar sus tareas, la atmósfera en el almacén era tensa pero decidida. Clara descubrió que varios paneles LED se habían cortocircuitado, mientras que Priya encontró fallos en el sistema de gestión de video. Fue un efecto dominó, cada problema agravando el siguiente. Las horas se convirtieron en una carrera contra el reloj.
Jona guió a Raúl a través de las intrincadas reparaciones, ocasionalmente lanzándole una sonrisa tranquilizadora. Clara logró salvar algunos de los paneles LED, mientras que Prilla reconfiguró el sistema de video para evitar los fallos. Paulo coordinó los esfuerzos, su frustración anterior reemplazada por una determinación enfocada con láser. Por la noche, la red eléctrica estaba funcional, pero los paneles LED seguían siendo un problema crítico. El equipo se reunió alrededor de una mesa improvisada, intercambiando ideas para encontrar soluciones. La tensión flotaba en el aire como una nube de tormenta, pero debajo había una camaradería tácita. «Hemos llegado hasta aquí», dijo Clara, rompiendo el silencio. «No nos rendiremos ahora». Sus palabras despertaron un renovado sentido de propósito. Las ideas volaron por la mesa mientras el equipo trabajaba en conjunto, sus fortalezas individuales brillando. Raúl, a pesar de su error anterior, aportó ideas valiosas, ganándose asentimientos de aprobación de Jona y Prilla. A medida que avanzaba la noche, una solución comenzó a tomar forma. No era perfecta, pero era innovadora, un testimonio de la resiliencia y creatividad del equipo. Sin embargo, mientras implementaban los pasos finales, surgió una complicación inesperada, dejando a todos conteniendo la respiración. Capítulo 2. Puntos de presión. El amanecer de un nuevo día trajo consigo la culminación de los esfuerzos nocturnos del equipo. El almacén de Techvista, que una vez zumbó con actividad, ahora llevaba el zumbido silencioso de la determinación mientras el equipo trabajaba incansablemente para solucionar el sistema LED. Las sombras de la crisis del día anterior aún persistían, su intensidad crecía con cada hora que pasaba. La cuenta regresiva para el evento había comenzado y la presión era palpable. Paulo, armado con su enfoque inquebrantable, se sentó en su centro de mando improvisado, rodeado de planos, herramientas y montones de notas. Las horas de control de daños habían erosionado su comportamiento habitualmente agudo, revelando a un hombre impulsado por el peso de la responsabilidad. Su voz atravesó la quietud mientras reunía a su equipo. «Tenemos que finalizar la configuración del panel hoy. La prueba en vivo está programada para esta noche». Mientras tanto, Clara y Prilla compartían un rincón del taller, sus rostros iluminados por el resplandor de las pantallas de las computadoras. Los ágiles dedos de Clara bailaban sobre un grupo de circuitos LED, su cabello colorido recogido en una rara muestra de practicidad. No podía reprimir su espíritu juguetón, ni siquiera bajo coacción. «Prilla, ¿alguna vez sientes que estos cables se burlan de nosotros? Como si estuvieran vivos y tramando nuestra caída», bromeó. Prilla esbozó una leve sonrisa, sus ojos agudos fijos en el monitor del sistema de video. «Si lo están, eligieron al equipo equivocado para meterse. Recordémosles quién manda». En medio del caos organizado, Raúl rondaba cerca de Jona, quien estaba descifrando las complejidades del diagrama de cableado. El entusiasmo de Raúl, aunque ligeramente atenuado por la culpa, no había disminuido por completo. «Creo que descubrí por qué el flujo de energía del panel izquierdo es inconsistente», se aventuró Raúl, sosteniendo un diagrama. «Si redirigimos este segmento». «Cuidado», interrumpió Jona, su voz un ancla firme. «Ese es un ajuste de alto riesgo, pero tu observación tiene mérito. Considerémoslo». La paciencia de Jona era inquebrantable y su capacidad para nutrir el potencial de Raúl sin descuidar la tarea en cuestión era un testimonio de su experiencia. A medida que el equipo avanzaba, surgió un nuevo desafío. El diagnóstico de Clara reveló un error de software en la unidad de control del sistema LED, un fallo sutil que podría poner en peligro la sincronización de los paneles durante la transmisión en vivo. El descubrimiento envió ondas de urgencia a través del equipo. Paulo no perdió tiempo en asignar roles. «Clara, concéntrate en aislar el fallo. Prilla, prepara una transmisión de video de respaldo en caso de que no podamos resolverlo a tiempo. Raúl, ayuda a Jona con la calibración del panel. Jona, confío en tu experiencia para supervisar los ajustes». Las horas pasaron, cada momento cargado por la gravedad de la tarea. El sudor goteaba por las frentes y las expresiones tensas reflejaban el intenso enfoque de las mentes en el trabajo. Sin embargo, en medio de la tensión, un hilo de camaradería se abrió camino a través del equipo. Intercambiaron palabras de aliento e incluso lograron algunos chistes alegres para aliviar la presión. Cuando el día llegaba a su fin, finalmente surgió un avance. El ingenio y la determinación implacable de Clara desentrañaron el fallo del software, mientras que Raúl y Jona perfeccionaron la calibración del panel. La sincronización de la transmisión de video de Prilla fue impecable, un testimonio de su planificación meticulosa. El equipo se reunió en la sala de control para la tan esperada prueba en vivo.
La tensión era casi tangible cuando los paneles LED cobraron vida, su vibrante pantalla iluminó el almacén. Las imágenes sincronizadas, combinadas con la transmisión de video impecable, fueron nada menos que impresionantes. Los vítores estallaron del equipo, su agotamiento olvidado momentáneamente en el resplandor del éxito. Incluso Paulo se permitió una rara sonrisa, su alivio evidente. «Bien hecho, todos», dijo, su voz llena de gratitud genuina. «Por esto confío en este equipo. Superamos, pase lo que pase». Sin embargo, mientras celebraban, un parpadeo en la pantalla principal llamó la atención de Clara. Fue breve pero inconfundible, una interrupción momentánea en la pantalla LED. Su corazón dio un vuelco al darse cuenta de que el problema podría no estar completamente resuelto. Intercambió una mirada con Prilla, quien también lo había notado. Antes de que pudieran expresar sus preocupaciones, el teléfono de Paulo zumbó con una notificación. Frunció el ceño mientras leía el mensaje, su expresión se volvió seria. «Cambio de planes», anunció. «El cliente quiere que traslademos toda la configuración a un nuevo lugar. Esta noche». El almacén se quedó en silencio mientras el peso del nuevo desafío se asentaba. El equipo apenas se había recuperado de su última prueba y ahora se enfrentaba a una prueba aún mayor. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una chispa de determinación se reavivó. Eran Techvista y el fracaso no estaba en su vocabulario. Capítulo 3. El movimiento inesperado. El almacén zumbaba con actividad apresurada. El anuncio de Paulo sobre el cambio repentino de lugar había enviado ondas de choque a través del equipo. Habían pasado horas afinando cada detalle, solo para que les dijeran que todo necesitaba ser desmantelado, empacado, transportado y reensamblado, todo en el transcurso de una noche. El reloj corría y las apuestas nunca habían sido tan altas. «Muy bien. Todos, escuchen», dijo Paulo, su voz firme pero cargada de urgencia. Se paró en el centro de la habitación, su tableta en la mano. El nuevo lugar es un centro de convenciones al aire libre a las afueras de la ciudad. Tendremos que ajustar la configuración para tener en cuenta el clima y la luz ambiental. Esto significa recalibrar los paneles LED y ajustar la transmisión de video. Clara, Prilla, Jona, Raúl, esto va a ser un esfuerzo de equipo. Mantengámonos enfocados. El equipo asintió, sus rostros reflejando una mezcla de determinación y agotamiento. Jona fue el primero en hablar. «Necesitaremos reforzar las estructuras Q50. Las configuraciones al aire libre son complicadas, especialmente si hay viento». «Buen punto», respondió Paulo. «Raúl, ayudarás a Jona con los ajustes estructurales. Clara, concéntrate en reprogramar los paneles LED para el nuevo entorno. Prilla, necesito que te asegures de que la transmisión de video permanezca impecable bajo condiciones de luz natural». Mientras el equipo comenzaba a desmantelar la configuración, el almacén se convirtió en un torbellino de actividad. Las cajas se empacaron con meticuloso cuidado, los cables se enrollaron en paquetes ordenados y las herramientas se organizaron para un acceso rápido. Clara trabajó rápidamente para hacer una copia de seguridad de la programación del sistema LED, su cabello colorido pegado a su frente mientras se limpiaba el sudor. Raúl, decidido a redimirse después de su error anterior, trabajó junto a Jona para desmantelar las estructuras Q50. La guía tranquila de Jona ayudó a mantener a raya los nervios de Raúl. «Recuerda, Raúl», dijo Jona mientras trabajaban, «no se trata solo de velocidad. La precisión es igual de importante». «Lo tengo, Jona», respondió Raúl, sus manos firmes mientras aseguraba un panel. «No me equivocaré esta vez». Mientras tanto, Prilla verificó 2 veces el equipo de video, sus ojos agudos escaneando en busca de posibles problemas. Murmuró para sí misma, tomando notas mentales mientras ajustaba la configuración. Luz natural, reflejos, ángulos de lente. Entendido. Cuando el camión estaba cargado y listo para partir, el equipo funcionaba con pura determinación y cafeína. El viaje al nuevo lugar fue tranquilo, cada miembro perdido en sus pensamientos. Las apuestas del evento pesaban mucho en sus mentes, pero también el vínculo que habían forjado a través de sus pruebas. Cuando llegaron al centro de convenciones al aire libre, el sol apenas comenzaba a salir. El lugar era vasto, con un área de escenario en expansión enmarcada por altísimas vigas de acero. El equipo se tomó un momento para asimilarlo todo antes de ponerse en acción. Paulo dio órdenes mientras descargaban el camión. Jona, Raúl, empiecen con los refuerzos Q50. Clara, configura los paneles LED. Prilla, empieza a configurar la transmisión de video. Yo coordinaré con el personal del evento para asegurarme de que todo esté alineado con sus requisitos. El entorno al aire libre presentó un nuevo conjunto de desafíos.
La brisa de la mañana soplaba a través del lugar, causando ligeros movimientos en las estructuras. Jonah y Raúl trabajaron incansablemente para estabilizar los marcos Q50, sus manos en carne viva por agarrar acero. Clara encontró fallos inesperados mientras reprogramaba los paneles LED para tener en cuenta las condiciones de luz cambiantes. «¿En serio?», murmuró, frunciendo el ceño. «¿Vas a actuar ahora? Bien, veamos quién gana». Priya, por otro lado, se encontró luchando contra el resplandor del sol naciente mientras ajustaba los ángulos de la cámara. Cambió lentes y probó filtros, sus movimientos precisos y deliberados. «Casi listo», murmuró, su voz una mezcla de frustración y concentración. A pesar de los desafíos, el equipo logró un progreso significativo. A media mañana, la estructura del escenario estaba segura, los paneles LED estaban operativos y la transmisión de video era casi impecable. El personal del evento, impresionado por la eficiencia del equipo, les dio una señal de aprobación. Justo cuando estaban a punto de probar la configuración final, Paulo recibió una llamada del cliente. Su expresión se oscureció mientras escuchaba. Cuando colgó, se volvió hacia el equipo con la mandíbula tensa. El cliente quiere agregar una función de última hora, efectos de iluminación interactivos sincronizados con la transmisión en vivo. ¿Creen que mejorará la experiencia? El equipo gimió al unísono, pero la risa de Jonah rompió la tensión. Por supuesto que sí. ¿Por qué facilitarnos la vida? Paulo logró una sonrisa forzada. Muy bien, hagámoslo realidad. Clara, tú liderarás esto. Priya, coordina con ella para asegurar que la sincronización funcione a la perfección. Jonah, Raúl, vigilen la integridad estructural. Podemos con esto. Mientras se sumergían en la nueva tarea, la camaradería que los había llevado a través de tantos desafíos resurgió. Bromearon y se burlaron unos de otros, sus ánimos levantándose a pesar del agotamiento. Era como si el caos se hubiera convertido en su norma y hubieran aprendido a prosperar en él. Cuando terminaron la configuración, el sol estaba alto en el cielo. El escenario era una obra maestra, una mezcla armoniosa de tecnología y arte. Los paneles LED brillaban, la transmisión de video era impecable y los efectos de iluminación interactivos agregaron un elemento dinámico que elevó toda la configuración. Mientras se retiraban para admirar su trabajo, el teléfono de Paulo volvió a sonar. Miró el mensaje y luego se volvió hacia el equipo con una sonrisa irónica. Al cliente le encanta. Quieren que nos preparemos para un ensayo en 1 hora. El equipo se rió, su agotamiento olvidado momentáneamente. Habían enfrentado otro desafío imposible y habían salido victoriosos. Pero mientras se preparaban para el ensayo, una sutil inquietud persistía en el fondo de sus mentes. El parpadeo en el sistema LED que Clara y Priya habían notado antes no había reaparecido, pero tampoco se había resuelto. Capítulo 4. Grietas en la fachada. El ensayo comenzó bajo el sol abrasador del mediodía, con cada detalle escrutado tanto por el equipo de TechVista como por los representantes del cliente. Los paneles LED brillaban con colores vivos, los efectos de iluminación bailaban en perfecta armonía con las imágenes y la transmisión de video fluía sin problemas a los monitores de prueba. Era una actuación que mostraba la experiencia y la resiliencia del equipo, al menos en la superficie. Clara estaba de pie cerca de la consola de control, sus ojos agudos escaneando las pantallas de los paneles LED en busca de irregularidades. No había olvidado el parpadeo de la noche anterior y a pesar del éxito del ensayo hasta el momento, una sensación persistente la carcomía. Sabía que el fallo era como una grieta fina en una fachada, pequeña pero capaz de crecer bajo las condiciones adecuadas. «Todo se ve bien», comentó Priya, ajustando sus auriculares mientras monitoreaba la transmisión de video. «Sin fotogramas perdidos, sin problemas de sincronización. Creo que lo hemos clavado». «No te confíes demasiado», respondió Clara, su tono medio en broma pero cargado de preocupación genuina. «Estos sistemas tienen una forma de sorprenderte en el peor momento posible». Cerca, Jonah y Raúl estaban verificando la integridad estructural de los marcos Q50. La experiencia de Jonah lo convertía en un maestro en detectar posibles debilidades, y Raúl observaba atentamente, ansioso por aprender. «¿Ves este perno aquí?», dijo Jonah, señalando una conexión. «Está seguro, pero si el viento se levanta, esta sección podría moverse. Reforcémosla». «Entendido», dijo Raúl, alcanzando su juego de herramientas. Sus manos se movían con precisión practicada, muy lejos del nerviosismo del día anterior. Estaba claro que la tutoría de Jonah estaba teniendo un impacto. Paulo, estacionado cerca de los representantes del cliente, mantenía una mirada atenta sobre toda la operación.
Su tableta zumbaba constantemente con actualizaciones y mensajes, pero su atención se dirigía con frecuencia a la estación de trabajo de Clara y Priya. Confiaba en su equipo, pero el peso de la responsabilidad le impedía relajarse por completo. A medida que avanzaba el ensayo, el parpadeo reapareció, breve pero notable. El corazón de Clara se hundió. Inmediatamente tocó el hombro de Priya. ¿Viste eso? Priya asintió, su expresión seria. Sí, es el mismo fallo, pero es tan intermitente que aislar la causa va a ser difícil. Clara se inclinó más cerca del monitor, su mente acelerada. No es solo un fallo visual. Está afectando la sincronización del sistema. Si esto sucede durante el evento en vivo, podría arruinar toda la actuación. Mientras tanto, Paulo notó el intercambio y se acercó a ellas. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz baja pero firme. Clara dudó un momento antes de explicar. Hay un fallo recurrente en el sistema LED. Es menor, pero podría intensificarse. La mandíbula de Paulo se tensó. ¿Por qué no detectamos esto antes? Lo hicimos, dijo Priya, su tono tranquilo. Pero es esporádico y difícil de precisar. Nos hemos centrado en los otros problemas. Paulo suspiró, pasándose una mano por el pelo. De acuerdo, hagan lo que sea necesario para arreglar esto. No podemos permitirnos ninguna sorpresa durante el evento en vivo. Mientras Clara y Priya se sumergían en la solución del fallo, el resto del equipo continuó con sus preparativos. Jona y Raúl completaron los refuerzos y Paulo coordinó con el equipo técnico del cliente para asegurarse de que todo estuviera alineado para el evento principal de la noche. Pasaron las horas y el sol comenzó a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre el lugar. El equipo trabajó incansablemente, sus rostros grabados con determinación y fatiga. Clara y Priya avanzaron en el aislamiento del fallo, pero una solución definitiva seguía siendo esquiva. Justo cuando comenzaban a perder la esperanza, Raúl se acercó a ellas con una idea. Estaba pensando, comenzó vacilante, ¿y si el fallo no es solo un problema de software? ¿Y si está relacionado con las conexiones de hardware? Tal vez algo se dañó durante el transporte. Clara levantó una ceja, intrigada. Ese es un buen punto. Revisemos el cableado de los paneles afectados. Juntos, inspeccionaron las conexiones. Efectivamente, encontraron un cable suelto que había pasado desapercibido. Clara lo aseguró rápidamente y Priya realizó una prueba. Los resultados fueron prometedores. El fallo había desaparecido. El equipo dejó escapar un suspiro colectivo de alivio, pero Paulo se mantuvo cauteloso. Buen trabajo, Raúl, dijo, su tono sincero. Pero hagamos otra prueba completa para estar seguros. La segunda prueba se desarrolló sin problemas y, por primera vez ese día, el equipo se permitió respirar un poco más tranquilo. Mientras se reunían para preparar la configuración final, Jona le dio una palmada en el hombro a Raúl. Estás empezando a pensar como un ingeniero, dijo con una sonrisa. Raúl sonrió, una mezcla de orgullo y humildad en su expresión. Gracias, Jona. Me alegro de haber podido ayudar. Cuando cayó la noche y las luces del lugar iluminaron el escenario, el equipo de Techvista se mantuvo unido, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El parpadeo había desaparecido, pero la experiencia los había dejado nerviosos. Sabían que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Capítulo 5. Sombras de duda. La noche estaba viva con anticipación mientras se desarrollaban los preparativos finales para el evento. El lugar al aire libre, ahora bañado en una vibrante gama de luces, parecía palpitar con energía. El equipo de Techvista, aunque agotado hasta los huesos, se mantenía como una fuerza colectiva de determinación, cada miembro desempeñando su papel con precisión. Clara se agachó junto al sistema de control de los paneles LED, realizando una última ronda de comprobaciones. Aunque el fallo anterior se había resuelto, sus instintos se negaban a dejarla descansar tranquila. Verificó 2 veces el cableado, realizó pruebas de diagnóstico y supervisó la respuesta del sistema a varios comandos. A su lado, Priya coordinaba la transmisión de video, sus auriculares zumbando con la información del director de medios del evento. Creo que estamos listos para empezar, dijo Priya, mirando a Clara. Todo funciona sin problemas. Clara asintió, aunque su mente se demoraba en la leve sensación de inquietud que no podía sacudirse. Esperemos que siga así, pero mantente alerta, por si acaso. Al otro lado del lugar, Raúl estaba ayudando a Jona con una inspección final de las estructuras Q50. El entorno al aire libre planteaba nuevos riesgos y el equipo no podía permitirse ni la más mínima negligencia. Jona probó la tensión de los cables de soporte mientras Raúl comprobaba la alineación estructural. Se siente sólido, dijo Jona,
dando un fuerte empujón al marco. Buen trabajo, Raúl. Has recorrido un largo camino en poco tiempo. Gracias, Jonah, respondió Raúl, con un toque de orgullo en su voz. He tenido un buen maestro. Paulo, de pie cerca del centro de mando del evento, mantenía una mirada vigilante sobre su equipo y el personal del cliente. Su tableta era un torbellino de actividad mientras coordinaba con varios departamentos, asegurándose de que todo estuviera alineado para la transmisión en vivo. A pesar de su exterior compuesto, el peso de la responsabilidad lo agobiaba como nunca antes. La hora de inicio del evento se acercaba y el lugar comenzó a llenarse con una mezcla de asistentes, ejecutivos corporativos, personal de medios y curiosos espectadores. El ambiente crepitaba de emoción mientras el público se maravillaba con el escenario de alta tecnología y los efectos de iluminación envolventes. Era un espectáculo que mostraba la destreza innovadora de TechVista. Sin embargo, en medio del bullicio de la emoción, se coló una sombra de duda. Los ojos agudos de Clara notaron algo inusual en su monitor, una fluctuación sutil en la salida del sistema. No era lo mismo que el fallo anterior, pero era suficiente para hacer sonar las alarmas en su mente. Priya, llamó Clara, su voz tensa. ¿Ves esto? Priya se inclinó para inspeccionar el monitor. Es leve, pero está ahí. Podría ser interferencia o un pequeño problema de hardware. Clara se mordió el labio, su mente acelerada. Menor ahora. Pero ¿y si se intensifica? Necesitamos encontrar la fuente. Mientras las dos técnicas profundizaban en la anomalía, Paulo se acercó a ellas, sintiendo el cambio en su comportamiento. ¿Qué está pasando?, preguntó, su tono agudo pero controlado. Clara explicó el problema y la expresión de Paulo se endureció. Pueden aislarlo. Estamos trabajando en ello, dijo Priya. Pero es sutil y esporádico. Podría llevar tiempo. Tiempo que no tenemos, murmuró Paulo, su frustración evidente. Hagan lo que puedan. Confío en ustedes. El enfoque colectivo del equipo se intensificó cuando comenzó la cuenta regresiva para el evento en vivo. Clara y Priya corrieron contra el reloj para identificar la anomalía, Raúl y Jonah reforzaron sus áreas por última vez, y Paulo orquestó el caos con determinación implacable. A medida que los minutos finales pasaban, la anomalía pareció estabilizarse. Clara respiró un suspiro de alivio tentativo. Se mantiene estable, dijo. Por ahora. El evento comenzó con una explosión de energía. Los paneles LED cobraron vida, mostrando imágenes impresionantes que complementaban los efectos de iluminación dinámicos. La transmisión de video se transmitió sin problemas a audiencias de todo el mundo, capturando la grandeza del momento. El equipo de TechVista observó con una mezcla de orgullo y ansiedad. Habían vertido sus corazones y almas en este proyecto, y los frutos de su trabajo estaban a la vista. Sin embargo, a medida que avanzaba el evento, una tensión sutil persistía en el aire, un recordatorio persistente de que no todo era lo que parecía. Y entonces sucedió. Un parpadeo repentino se propagó por los paneles LED, provocando jadeos del público. Las imágenes vacilaron por una fracción de segundo antes de recuperarse, pero la interrupción fue suficiente para causar alarma. El corazón de Clara se hundió mientras se apresuraba a evaluar el sistema. No, murmuró en voz baja. Ahora no. La voz de Paulo atravesó la conmoción. Clara, ¿qué está pasando? No lo sé, respondió Clara, sus dedos volando por el teclado. Es la anomalía, ha vuelto. Priya entró en acción, su comportamiento tranquilo en marcado contraste con el caos. Cambiando a la alimentación de respaldo, anunció, sus manos firmes mientras ejecutaba el comando. La transición fue perfecta, pero el parpadeo dejó una onda de incertidumbre. El equipo se reagrupó tras bambalinas, sus expresiones sombrías mientras analizaban la situación. La voz de Jonah rompió el silencio. Necesitamos una solución, y rápido. Mientras el evento continuaba, el equipo trabajó frenéticamente para estabilizar el sistema. La presión era inmensa, pero se negaron a rendirse. Raúl, impulsado por una nueva confianza, sugirió un enfoque poco convencional. ¿Y si omitimos los paneles afectados y redistribuimos la carga a los demás? Es arriesgado, pero podría funcionar. Clara consideró la idea, su mente sopesando los pros y los contras. Es una apuesta, pero podría ser nuestra mejor opción. Con la aprobación de Paulo, el equipo implementó el plan de Raúl, sus movimientos precisos y coordinados. Las apuestas nunca habían sido tan altas, pero su determinación colectiva los impulsó hacia adelante. A medida que se acercaban los momentos finales del evento, el sistema se mantuvo estable. El parpadeo había desaparecido y el público permaneció cautivado por el espectáculo.
El equipo observó desde el backstage su agotamiento eclipsado por una sensación de logro. Pero incluso cuando el evento concluyó sin más incidentes, la pregunta persistió. ¿Habían resuelto realmente el problema o simplemente se habían ganado tiempo? Capítulo 6. El filo frágil. El ambiente tras bambalinas estaba cargado de agotamiento y alivio mientras el equipo de techvistas celebraba el aparente éxito del evento. El público aplaudía con entusiasmo, ajeno a la cuerda floja técnica sobre la que el equipo había caminado para mantener la actuación impecable. Sin embargo, mientras la multitud se dispersaba y las luces del escenario se atenuaban, la pregunta persistente sobre la estabilidad del sistema se cernía sobre el equipo como una nube. Clara se desplomó en una silla plegable cerca de la consola, su rostro surcado de sudor y manchado de grasa por horas de solución de problemas práctica. Priya se sentó a su lado, quitándose los auriculares y frotándose las sienes. «Lo logramos», dijo Priya suavemente. «Pero ese fallo todavía nos persigue, ¿verdad?» Clara asintió, su mirada fija en los paneles LED inactivos. «Es como una grieta en el vidrio. No siempre puedes verla, pero sabes que está ahí, esperando el momento adecuado para destrozarlo todo». Raúl, energizado por su contribución anterior, se unió a ellas con una taza de café recién hecho en la mano. «Al menos logramos estabilizarlo por ahora. Eso cuenta para algo, ¿verdad?» «Así es», interrumpió Jonah, acercándose con Paulo a su lado. El plan de Raúl fue una solución provisional sólida. Pero Clara tiene razón. El problema subyacente no está resuelto. Tuvimos suerte esta vez. Paulo se cruzó de brazos, sus rasgos afilados fruncidos en un ceño pensativo. La suerte no es una estrategia en la que podamos permitirnos confiar. Necesitamos llegar a la raíz de esto, incluso si eso significa trabajar toda la noche. El equipo gimió colectivamente, pero asintió con la cabeza en señal de conformidad. Sabían que su reputación, y quizás incluso el futuro de la empresa, estaba en juego. Las apuestas eran demasiado altas para dejar algo al azar. Mientras el equipo comenzaba a desmontar el escenario y a empacar el equipo para transportarlo de vuelta al almacén, la mente de Clara corría con posibles soluciones. El fallo era como un fantasma, elusivo e irritante. Necesitaba un avance, algo que conectara los puntos y revelara la fuente del problema. Priya, siempre la voz de la calma, ofreció una sugerencia. ¿Y si no es solo un problema? Los sistemas complejos como este a menudo tienen múltiples puntos de fallo. Tal vez hemos estado tan concentrados en encontrar el problema que hemos pasado por alto problemas más pequeños e interconectados. Ese es un buen punto, dijo Jonah, acariciándose la barba pensativamente. Lo hemos estado tratando como un solo fallo en el sistema, pero podría ser una reacción en cadena, un eslabón débil que desencadena otro. Paulo se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Si ese es el caso, ¿cómo lo abordamos? No tenemos el lujo de desarmarlo todo y empezar de cero. Clara levantó la vista, una chispa de inspiración en sus ojos. No necesitamos hacerlo. ¿Y si trazamos el comportamiento del sistema durante el evento? Los registros deberían mostrarnos patrones, áreas donde el sistema vaciló, incluso por una fracción de segundo. Si podemos identificar esos patrones, podríamos identificar los eslabones débiles. Eso es brillante, dijo Priya, su entusiasmo cortando la fatiga. Saquemos los registros tan pronto como volvamos al almacén. El equipo trabajó incansablemente durante la noche, descargando el equipo y montando un laboratorio improvisado en el almacén. Clara y Priya estudiaron los registros del sistema, sus ojos escaneando líneas de código y flujos de datos en busca de anomalías. Raúl ayudó con las inspecciones de hardware, mientras que Jonah se centró en los componentes estructurales para descartar cualquier fallo físico. Paulo alternaba entre supervisar los esfuerzos del equipo y coordinar con el personal técnico del cliente. Su tableta zumbaba incesantemente con actualizaciones y mensajes, pero él permaneció concentrado en apoyar a su equipo. Cuando se acercaba el amanecer, Clara lanzó un grito triunfal. «Creo que tengo algo». El equipo se apresuró a su lado mientras señalaba el monitor. «Mira aquí». Durante el evento, hubo retrasos de microsegundos en la transmisión de señal entre estos dos módulos. Es tan pequeño que no desencadenaría un error obvio, pero es suficiente para causar inestabilidad bajo carga alta. ¿Entonces es un problema de comunicación entre componentes?, preguntó Raúl, frunciendo el ceño. Exactamente, respondió Clara. Y no es solo un problema de software. Los conectores de hardware en esta sección están desgastados. Por eso el problema es intermitente, depende de la carga y los factores ambientales. Jonah asintió, impresionado. Buen hallazgo. Eso explica por qué se intensificó durante el evento.
Paulo colocó una mano sobre el hombro de Clara, su comportamiento habitualmente severo suavizándose. Excelente trabajo, Clara. Ahora, ¿cómo lo arreglamos? Clara sonrió, una mezcla de alivio y determinación en su expresión. Es un simple reemplazo, pero necesitaremos reforzar los nuevos conectores para garantizar la estabilidad a largo plazo. Priya y yo podemos manejar los ajustes de software para evitar la sobrecarga de señal. El equipo se puso en acción, cada miembro contribuyendo con su experiencia para implementar la solución. A media mañana, las reparaciones estaban completas y se estaba realizando una prueba completa del sistema. Los paneles LED se iluminaron en perfecta sincronización, su vibrante pantalla sin manchas por fallos. Mientras el equipo observaba la actuación impecable, una ola de alivio los invadió. Por primera vez en días, se permitieron relajarse de verdad. Jonah le dio una palmada en la espalda a Raúl, sonriendo. Parece que finalmente hemos exorcizado el fantasma de la máquina. Sí, dijo Raúl con una risa. Y esta vez, no rompí nada. Clara se volvió hacia Paulo, con un brillo juguetón en los ojos. Entonces, jefe, esto significa que nos hemos ganado un día libre. Paulo se rió entre dientes, un sonido raro que sorprendió al equipo. Se han ganado más que eso. Tómense el fin de semana. Se lo han ganado con creces. Mientras el sol salía sobre el almacén, el equipo de Techvista compartió un momento de tranquilo triunfo. Habían enfrentado desafíos aparentemente insuperables y habían surgido más fuertes, no solo como colegas, sino como un verdadero equipo. Pero mientras empacaban sus herramientas y se preparaban para irse a casa, Clara no pudo evitar preguntarse, ¿qué traerá el próximo desafío? Capítulo 7. El punto de quiebre. La quietud del fin de semana trajo una calma engañosa sobre el almacén de Techvista. Después de días de caos y noches sin dormir, el equipo se tomó un merecido descanso, dejando el espacio de trabajo inquietantemente silencioso. Sin embargo, bajo la superficie, permanecían restos de la prueba, preguntas sin respuesta, nervios deshilachados y la presión siempre presente de la perfección. Para el lunes por la mañana, el equipo se reunió de nuevo, renovado pero cauteloso. Paulo, agudo como siempre, se paró frente a una pizarra blanca, delineando la agenda de la semana. Tenemos seguimientos con el cliente, un informe sobre el evento, lo más importante, una auditoría completa del sistema para prevenir problemas futuros. No quiero que se deje piedra sin remover. Clara levantó la mano, un destello de su humor habitual regresando. Esto incluye buscar en el refrigerador del personal el yogur misterioso que ha estado allí desde el último trimestre. La sala estalló en risas, rompiendo la tensión que había persistido desde el evento. Incluso Paulo se permitió una pequeña risa. Ese no es el tipo de auditoría al que me refería, pero si aclara el ambiente, adelante. Mientras el equipo se ponía a trabajar, Jonah y Raúl se centraron en desmantelar el equipo restante, mientras que Clara y Priya comenzaron a compilar un informe completo sobre el evento. El zumbido familiar de la actividad llenó el almacén una vez más, restaurando una sensación de normalidad. Pero a medida que avanzaba el día, el malestar de Clara regresó. Mientras revisaba los registros del sistema, notó un patrón que no había visto antes. Algo sutil, casi imperceptible, pero innegablemente allí. Sus dedos volaron por el teclado mientras cruzaba puntos de datos, su ceño frunciéndose más con cada minuto que pasaba. Priya, llamó, su voz teñida de urgencia. Ven a echar un vistazo a esto. Priya se unió a ella en la consola, sus ojos agudos escaneando la pantalla. ¿Qué estoy viendo? Estos retrasos de señal, explicó Clara, no son solo aleatorios. Son consistentes, pero solo bajo condiciones específicas. Es como si el sistema estuviera reaccionando a algo. ¿Reaccionando a qué?, preguntó Priya, su curiosidad despertada. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, respondió Clara. Pero creo que está relacionado con los efectos de iluminación interactivos que agregamos en el último minuto. Hay un bucle de retroalimentación entre los controles de iluminación y los paneles LED que está causando microinterrupciones en el flujo de señal. El rostro de Priya se oscureció con la realización. Si eso es cierto, no es solo un fallo, es un defecto de diseño. Uno sistémico. Clara asintió sombríamente, y si no lo abordamos ahora, podría causar problemas mayores en el futuro. Mientras tanto, al otro lado del almacén, Jonah y Raúl estaban realizando inspecciones de hardware. Mientras desmantelaban un marco Q50, Raúl notó algo inusual, una leve marca de quemadura cerca de uno de los conectores. Oye, Jonah, dijo Raúl, señalando la marca, mira esto, podría tener algo que ver con los problemas que hemos estado enfrentando.
Jona inspeccionó el conector de cerca, su expresión seria. Es posible. Si hay una falla en el cableado que está causando sobretensiones, podría estar contribuyendo a la inestabilidad. Necesitamos informar esto a Clara y Priya. Cuando los dos equipos convergieron para compartir sus hallazgos, Paulo escuchó atentamente, su mente aguda uniendo los fragmentos del rompecabezas. Entonces, estamos lidiando con una combinación de bucles de retroalimentación de software y vulnerabilidades de hardware, resumió. No se trata solo de corregir un error, se trata de repensar todo nuestro enfoque. El equipo se quedó en silencio, el peso de la revelación asentándose sobre ellos como una manta pesada. Los desafíos que habían enfrentado durante el evento eran meros síntomas de un problema más profundo y complejo. Podemos hacer esto, dijo Jona, su voz firme y tranquilizadora. Hemos enfrentado cosas peores antes. Sí, intervino Raúl, su confianza creciendo. Y tenemos el mejor equipo para el trabajo. Paulo miró alrededor de la sala, su mirada posándose en cada miembro de su equipo. Tienes razón. Esto es lo que hacemos. Desglosémoslo. Abordémoslo paso a paso y asegurémonos de salir más fuertes del otro lado. El equipo se sumergió en la tarea con renovada determinación, sus fortalezas individuales brillando mientras trabajaban juntos para abordar los problemas. Clara y Priya rediseñaron la arquitectura del software para eliminar el bucle de retroalimentación, mientras que Jona y Raúl revisaron los componentes de hardware para garantizar la estabilidad. Paulo coordinó los esfuerzos con su precisión habitual, manteniendo al equipo enfocado y encaminado. A medida que las horas se convirtieron en días, el almacén se convirtió en una colmena de actividad una vez más. La camaradería y la resiliencia del equipo los llevaron a través del agotador proceso, cada miembro impulsado por un compromiso compartido con la excelencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sistema estaba listo para la prueba. El equipo se reunió alrededor de la consola, sus rostros reflejando una mezcla de agotamiento y anticipación. Aquí vamos, dijo Clara, sus dedos flotando sobre el teclado. Con una respiración profunda, inició la prueba. Los paneles LED se iluminaron en perfecta armonía, su vibrante pantalla sin manchas por fallos o retrasos. Los efectos de iluminación interactivos se sincronizaron a la perfección, creando una experiencia visual impresionante. La sala estalló en vítores y aplausos mientras el equipo celebraba su victoria ganada con esfuerzo. Paulo se permitió un raro momento de vulnerabilidad, su compostura habitual dando paso a una sonrisa genuina. Bien hecho, todos. Han superado mis expectativas una vez más. Mientras el equipo se deleitaba con el resplandor de su éxito, una sensación de orgullo y logro llenó el almacén. Habían enfrentado la adversidad de frente y habían surgido más fuertes, no solo como colegas, sino como una familia. Sin embargo, incluso en su triunfo, una pregunta persistía en el fondo de sus mentes: ¿qué nuevos desafíos les esperaban en el futuro? Capítulo 8. Horizontes brillantes. El almacén permanecía en silencio una vez más, iluminado solo por el suave resplandor ambiental de los paneles LED que se habían convertido en símbolos del viaje del equipo. Era una quietud que cargaba el peso del triunfo, la reflexión y un toque de nostalgia agridulce. El equipo de Techvista había emergido del caos más fuerte que nunca, pero el viaje había dejado su marca en cada uno de ellos. Paulo llamó al equipo para reunirse por última vez en el centro del almacén. Miró alrededor a los rostros que habían llevado este proyecto monumental al éxito. Clara, con su determinación implacable e ingenio inigualable. Priya, con su brillantez tranquila y calculadora. Jona, con su sabiduría sazonada y guía firme. Y Raúl, con su nueva confianza y creciente habilidad. No eran solo colegas, eran familia. Bueno, comenzó Paulo, su voz resonando en la espaciosa sala, lo hemos logrado. No solo este evento, sino todo lo que nos llevó a él. Las largas noches, los problemas interminables y los momentos de duda, todo nos trajo aquí. Y no podría estar más orgulloso de lo que hemos logrado juntos. El equipo intercambió sonrisas, la gravedad de sus palabras calando hondo. Clara dio un paso adelante, un raro momento de solemnidad suavizando su chispa habitual. Paulo tiene razón. Esto no se trataba solo de resolver problemas o cumplir plazos. Se trataba de nosotros, de cómo nos unimos, de cómo confiamos el uno en el otro. He pasado por muchos proyectos, pero este se siente diferente. Es porque nos mostró quiénes somos, dijo Jona, su voz profunda teñida de orgullo. Somos más que un equipo, somos una familia, y las familias se mantienen unidas pase lo que pase. Priya asintió con la cabeza en señal de conformidad. No fue perfecto, no fue fácil, pero eso es lo que lo hizo significativo, y eso es lo que nos hará aún más fuertes en el futuro.
Raúl, que había crecido tanto a lo largo del proyecto, no pudo contener su sonrisa. Aprendí mucho de todos ustedes. Honestamente, pensé que sería el eslabón débil, pero nunca se rindieron conmigo. Y ahora, me siento listo para enfrentar lo que venga. Los rasgos afilados de Paulo se suavizaron mientras se dirigía a Raúl. Eso es porque creímos en ti, Raúl. Y lo que es más importante, aprendiste a creer en ti mismo. Eres una parte vital de este equipo. El grupo permaneció en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Los desafíos que habían enfrentado habían sido desalentadores, pero los habían enfrentado juntos. Y eso hizo toda la diferencia. Bueno, dijo finalmente Clara, rompiendo el silencio con una sonrisa. No sé ustedes, pero creo que esto amerita una celebración. Escuché que hay un excelente lugar de barbacoa cerca. Las risas estallaron mientras el equipo comenzaba a relajarse, la tensión de las últimas semanas finalmente desapareciendo. Empacaron sus herramientas y cerraron el almacén, listos para compartir no solo una comida, sino las historias, las risas y la camaradería que habían definido su viaje. Mientras salían a la brillante luz de la mañana, Paulo se detuvo para echar un último vistazo al almacén. Era más que un espacio de trabajo, era el corazón de sus experiencias compartidas, un lugar donde habían crecido juntos. Se permitió una rara sonrisa antes de unirse al equipo, su corazón lleno de gratitud y esperanza. El equipo de Techvista había enfrentado sus mayores desafíos y había surgido no solo como individuos, sino como algo más grande. Y mientras miraban hacia nuevos horizontes, sabían que, viniera lo que viniera, lo enfrentarían juntos.